Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan. Hoy vamos a hablar de un concepto que quizás suena muy cotidiano, pero que en realidad es un concepto civil, los alimentos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, cuando en Derecho Civil hablamos de alimentos, el ciudadano de a pie podría pensar que solo hablamos de la cesta de la compra. Sin embargo, el concepto es mucho más amplio, ¿verdad? Sí, es mucho más amplio. El concepto de alimentos son los medios necesarios para la subsistencia de una persona. ¿Qué significa jurídicamente subsistencia? Significa la manutención, la habitación, el vestido, la asistencia médica y también la educación. Cuando tú comentas que los alimentos también es ¿la educación es parte de los alimentos? Sí, jurídicamente, sí, sí, ¿Hasta qué punto llega esta rotundamente. responsabilidad? Bueno, los alimentos incluye la educación, en principio mientras sea menor de edad. Y si es mayor de edad, continúa la obligación de alimentos en respecto a la educación, aunque tengan más de 18 años, siempre que la educación no se interrumpa o no se utilice adecuadamente por la persona alimentista. Quiero decir, hasta los 18 años tiene derecho a educación, asistencia de cultura, de educativa. Cumple los años. En principio se hace una carrera a los 18 años, no ha terminado la carrera. Lo que no puede es seguir exigiendo alimentos cuando suspende o cuando no va a clase o cuando... Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que si el niño suspende no le damos de cenar? No exactamente, pero si es un mal estudiante, realmente el alimentante puede negarse a seguir pagando la educación La educación. para evitar precisamente los abusos. Pero no sea indefinidamente el estudiante que todavía es estudiante a los 40 años. Mira. El que recibe los alimentos se llama alimentista Sí, y el que los da es el la alimentante. persona obligada. ¿La Sí. persona obligada quién es? Bueno, entonces aquí tenemos que distinguir el concepto de alimentos jurídicamente voluntarios o legales. Los voluntarios. La ley de 18 de noviembre del 2003 introdujo un capítulo entero en el Código Civil del contrato de alimentos como negocio jurídico, evidentemente que es voluntario, claro, y consiste en que una persona pacta con otra que le prestará alimentos en la cuantía que pacten y según los medios y según lo que se haya previsto en el contrato. Y luego, los alimentos legales son los que se regulan también en el Código Civil y son los que podemos decir quién está obligado y quién lo recibe. Sí, me ha quedado una duda. Cuando dices es un negocio jurídico y lo pactan voluntariamente, ¿quién lo pacta? El que lo recibe y el que lo presta, o incluso el que tiene que prestarlos y una persona distinta puede pactar con él Pero un no lo contrato entiendo. de alimentos. Yo nunca he pactado con mi padre el dinero que me va a pagar para alimentarme. Es que no hace falta porque está la obligación legal de alimentos. Por eso no entiendo esta parte de es un negocio jurídico que se pacta voluntariamente, Sí, sí, pero si ya es una obligación. se puede pactar de muchas más cosas siempre que no contradiga el Código Civil, pero se puede pactar de muchas maneras, de muchas maneras. Ejemplos: Por ejemplo, que se pacte en que le pagará la educación en Estados Unidos o en Inglaterra, o bien le financiará una especialidad que puede ser un máster de cierta cuantía en España o en el extranjero. Se pueden pactar muchas cosas. Lo ay, que no se puede pactar es algo que vaya contra el concepto de alimentos. Pactamos que no incluiré la asistencia médica. No, no, no se puede pactar. de acuerdo. O sea, cuando es menor de edad, esto va siempre implícito, no se pacta nada.
Es que los alimentos, claro, en principio van incluidos siempre en la patria potestad o incluso dentro del matrimonio. Con lo cual, cuando ahora hablaré de las personas obligadas a prestar alimentos, me referiré a los padres o a los cónyuges. Vale, entonces ya hemos visto qué son los alimentos y ahora quiénes son los que tienen que hacer. Bueno, ojo, ¿quiénes son y quién tiene derecho? Porque la obligación de alimentos es recíproca. O sea, los cónyuges no podemos decir el marido que es rico y la mujer que no es rica o viceversa. No se puede. Es el cónyuge respecto a uno y el cónyuge respecto al mismo. Entonces, personas obligadas y a su vez que tienen derecho a recibirlos. Primero, los cónyuges. Si se mantiene el matrimonio, estos alimentos van incluidos en la convivencia conyugal y si el matrimonio se declara nulo, en este caso no hay matrimonio. No hay ningún derecho de alimentos ni hay matrimonio. ¿Y si se Y divorcian? si hay separación o divorcio, se regula los alimentos en las medidas en caso de crisis matrimonial. Y si hay una separación de hecho, se prevé en el código si la separación de hecho ha sido causante de uno de los cónyuges, este no tiene derecho a reclamar alimentos. El otro sí. O sea, el que se va de casa no tiene derecho a reclamar. El que se queda abandonado sí que tiene derecho a reclamar alimentos. Esto es lo primero, cónyuge. En segundo lugar, están obligados a prestar alimentos y a su vez tienen derecho a recibir alimentos en caso de necesidad los ascendientes y descendientes. ¿Cuáles? Los más próximos en el parentesco. Y si hay varios, dos abuelos, uno paterno y otro materno, se distribuye según las necesidades y sobre todo según las posibilidades de cada uno de ellos. Eso, ascendientes y descendientes. Y en tercer lugar, finalmente, hermanos. Los hermanos tienen derecho a recibirlos y obligación de darlos los que se llaman alimentos restringidos, que son la asistencia, digamos, de manutención y, en su caso, de educación mínima, no más. No más. Un hermano tiene que asistir a otro en el caso que no hubiera padres, ¿se entiende? Sí, sí, claro, todo es subsidiario. Sí, Claro. claro. O sea, claro, yo he empezado el capítulo pensando que los alimentos eran solamente lo que los padres daban a los hijos, pero en realidad, en el momento en que hay matrimonio ya es... Claro, ¿Y es lo exacto, que se llama la pensión alimenticia? esta palabra se emplea normalmente en el caso de las medidas que se conceden judicialmente, bueno, por convenio regulador, en casos de crisis matrimonial. Pero cuando habla del cumplimiento, se puede pagar una pensión o bien se puede mantener en la propia casa. Ahora lo comentaremos. Pero entonces cuando se paga se puede llamar pensión alimenticia. Sí, sería así. Vale. Algo que hay que recordar y no perder de vista es que todo lo que he dicho de cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos, todo tiene el carácter de reciprocidad. Es decir, el ascendiente, ojo, y el hijo respecto a su ascendiente, los descendientes y viceversa. Con lo cual, el que es persona obligada también puede ser alimentista. Ahora ya podemos seguir hablando. Pero en este caso, mi padre me daba alimentos porque me daba la comida, me daba la educación, además me daba la sanidad, todo. Pero yo no le daba nada a cambio. ¿No es No, recíproco? sí, porque si ese ascendiente tuviera necesidades, podría reclamar alimentos a uno de sus hijos o a todos. ¿Y cuál sería la cuantía? La cuantía es proporcional a los medios económicos que tenga el obligado a prestar los alimentos y las necesidades del alimentista.
Y si por culpa del alimentista las necesidades aumentan o son desproporcionadas, ya no tiene obligación de cubrir esta desproporción. Incluso si varían el caudal del que los presta o la necesidad del que los recibe, si varía, se puede modificar la cuantía de los alimentos. La educación, digamos, en colegio privado, bueno, puedo decir, la cuantía del que tiene que dar los alimentos no llega a cubrir esta parte de los alimentos que vaya a una escuela pública. Es un ejemplo. Que tiene, Proporcional. es proporcional, exacto, entre los medios digamos, del que paga y las necesidades del que lo recibe. De acuerdo. Vale, y esto sería la cuantía de los alimentos, que engloba todo lo que hemos dicho. ¿Y el modo de cumplimiento cómo sería? Hay una dualidad. Digamos, el que tiene que dar los medios lo puede hacer efectivo con una pensión, que es lo que se llama pensión alimenticia, una pensión que le cubra todas las necesidades, o bien a elección del obligado a pagar alimentos, puede recibirlo en su casa y en su casa se cubren todas las necesidades. Ojo, salvo que por justa causa o por determinación judicial o por protección, en su caso del menor, no pueda estar en la casa del que tiene que dar los alimentos. Imaginemos un caso de patria potestad en que se prueba que el titular de la patria potestad, el padre, la madre o los dos, maltratan al hijo. Entonces no puede reclamar alimentos, supongamos y dicen, lo recibo en mi casa. Imposible. No, eso está previsto en el Código Civil. No puede elegir. Tiene que cubrirlos con una pensión alimenticia. Pero esto siempre es cuando hay, o por lo que yo estoy entendiendo, es cuando hay una separación, porque no hay ninguna pensión alimenticia cuando es un matrimonio normal, con los hijos normal en casa, los atienden en casa y ya está. Y si resulta que es el clásico, digamos, familia monoparental, que solamente hay un padre o una madre, o por separación o por muerte, claro. Y este padre viudo o la madre viuda maltrata al hijo. Entonces el hijo se va de casa y reclama alimentos. Dice, bueno, estoy obligado a prestárselos, pero en mi casa no puede, de ninguna manera. Vale, pero me refiero a la primera parte sin maltrato. Cuando dices los alimentos es cómo se cumple con la pensión alimenticia o en tu casa. Bueno, pero en una familia normal ya se hace de forma natural, porque están todos en la Bueno, casa. es que el derecho precisamente está cuando hay Ah, anormalidades. claro. ¿Y cómo se puede extinguir la obligación de cumplimiento? La obligación de alimentos, perdón. Bueno, la obligación de alimentos se extingue por varias causas muy claras. Primero, la muerte. La Obvio. muerte de la persona obligada y la muerte evidente del alimentista. Luego, por mala conducta del alimentista. ¿Qué significa mala conducta? El código lo dice muy claro, por las mismas causas que se permite la desheredación. Desheredación, ya he dicho en su momento, que es la privación de la legítima, o sea que es algo muy serio. Y son causas un poco de tragedia griega. Realmente puedo citar quizá la que es más evidente. El alimentista que está recibiendo alimentos maltrata física o moralmente al que da los alimentos. También cesa esa obligación. Y luego otra causa muy evidente. Cuando disminuyen o desaparecen los medios del obligado o desaparece la necesidad del alimentista. Esto está clarísimo, claro. Está clarísimo. Y cuando se reduce el caudal para poder hacer, no para llegar a extinguir, se puede ir bajando proporcionalmente, que es lo que decíamos al principio, incluso Claro, hasta el punto de que desaparezca. sí, la cuantía, claro, la cuantía se va modificando cuando hace falta
cuando bajan los medios o cuando bajan las necesidades. Perfecto, pues entonces nos quedamos con esta idea, que la ley lo que hace es poner orden y justicia a ese deber moral de cuidarnos los unos a los otros. Ha sido un placer, como siempre, profesor. Muchas gracias a ti y a la audiencia. A toda la audiencia, gracias por escucharnos una semana más y esperamos que este episodio os haya servido para comprender un poco mejor los derechos y las obligaciones y sobre todo el valor de la protección familiar. Nos escuchamos en la siguiente conversación. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.